Romanos, la palabra que más se repite en los primeros 17 versículos es la palabra evangelio. Esa la vamos a ver como cerca de 5 veces en los primeros versículos, la palabra evangelio. Cuando Dios quiere revelar algo, lo enfatiza varias veces, ¿no? Cuando Dios quiere revelarnos una verdad, esa verdad se enfatiza varias veces. Por lo tanto, si es la palabra evangelio la que más se repite en Romanos, el libro de Romanos trata de eso, del evangelio. Dios quiere revelarnos en el libro de Romanos el evangelio. Mírenlo, vamos a ver los textos que hablan de evangelio, ¿no? Rápidamente. Romanos 1.1, por ejemplo, ¿no? Romanos 1.1 dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Encontramos ahí en el primer versículo esa palabrita extraordinaria, maravillosa, la palabra más hermosa de la Biblia, evangelio. Ahí mismo Pablo en el primer versículo, desde el jaque, quiere enseñarnos el evangelio, el evangelio. Vuelta esta palabra evangelio, también lo vamos a encontrar en el siguiente verso bíblico, ¿no? De Romanos 1, vamos a encontrar otra vez la palabra evangelio. Romanos 1.9. Romanos 1.9. Porque Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, es testigo de que sin cesar os recuerdo en mis oraciones. Por segunda vez vemos en el primer capítulo que se repite la palabra evangelio. Luego, avanzando un poco más, ¿no? Podemos ver en el 15. Así que en cuanto a mí, estoy ansioso de anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Por tercera vez encontramos la palabra evangelio. Y en el verso 16 dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primeramente al griego y también al judío y también al griego. Por cuarta vez vemos esa palabrita evangelio. Y en el 17 dice lo siguiente: en el evangelio, la justicia que viene de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Fíjese que en esos versos encontramos 5 veces la palabra evangelio. Y eso que hemos ido a vuelo de pájaro. Eso está en forma explícita, pero implícitamente dentro de los textos que hemos leído hay más palabras que están alrededor del evangelio. ¿Me entiende? O sea, explícitamente, es decir, literalmente encontramos 5 veces la palabra evangelio. ¿Sí? Eso es explícitamente, pero implícitamente, es decir, dentro de los textos bíblicos vamos a encontrar también el evangelio dicho de otra manera, ¿no? Es interesante. Entonces, el énfasis de Romanos, esto para cualquier estudiante de la Biblia, el énfasis de Romanos está en el evangelio, no en otra cosa. El énfasis de Romanos, el libro de Romanos es un libro que es del evangelio, ¿no? Es el libro del evangelio. Trata del evangelio, contiene el evangelio, habla del evangelio. Pablo escribe en Romanos sobre el evangelio y para el evangelio. Es lo primero que tenemos que comprender. Eso Pablo quiere que entienda sus lectores. Él va a hablar, él va a escribir, él va a debatir ideas en torno al evangelio. Su tema será siempre el evangelio. No olvidemos esa palabrita. ¿Por qué les digo esto? Porque hay gente que cuando usa Romano lo utiliza para hablar de la predestinación y hace énfasis en la predestinación. Otros utilizan Romanos para hablar de la santificación. Otros utilizan Romanos para hablar de la santa ley de Dios. ¿Me comprende? No, el tema de Romanos, si bien es cierto, Pablo trata de la ley, pero en armonía con el evangelio. Pablo, cuando habla de la predestinación, va en armonía con el evangelio. Cuando Pablo habla de la santificación o de los deberes cristianos, a partir del capítulo 12, 13, 14, Pablo va a hablar en consonancia con el evangelio. O sea, es decir, el evangelio es el centro de Romanos, ¿no? Entonces, es más, en teología nosotros conocemos como la clave hermenéutica. La clave hermenéutica sobre la cual
Pablo construye su teología es sobre el Evangelio. ¿Me comprende? Esa es la clave hermenéutica, es la columna vertebral que sostiene Romanos. Si nosotros quitamos a Romanos el Evangelio, se perdió lo que Pablo quería decir. Pablo quiere enseñar, es un apóstol que está henchido y movido por el Evangelio. ¿Sí? Ese es su tema, es lo que Pablo quiere comentar y hablar. Entonces, todo lector de Romanos debe comprender esto, que Romanos es un libro que se construyó, se escribió para hablar del Evangelio. De eso trata Romanos. Llámese expiación, llámese propiciación, llámese redención, llámese justificación. Todos estos términos que están allí tienen su raíz en el Evangelio. Tienen su raíz en el Evangelio. ¿Sí? Eso es Romanos. Romanos defiende, hermanos, el Evangelio. ¿Sí? Al punto que Pablo va a decir en el 16, por ejemplo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Imagínense, Pablo llega a decir eso, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En griego es dínamos, ¿no? El Evangelio es el poder de Dios. No siente vergüenza del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora, voy a dictarles así rápidamente. Entonces, ¿qué sería Evangelio? Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios. ¿Qué sería el Evangelio? ¿De qué está tratando Pablo cuando quiere hablar del Evangelio? Yo le voy a dar un concepto claro, paulino, que está en Corintios. Vamos un ratito a Corintios. Primera de Corintios 1:18. Con esto vamos a aclarar un poco esta palabrita Evangelio que también algunos los tequiversan, ¿no? ¿Qué es el Evangelio? Vamos a definir qué es el Evangelio de acuerdo a Primera de Corintios 1:18. Vamos a ver. Pablo decía en Romanos 1:16 que el Evangelio es poder de Dios, es decir, dinamita de Dios, ¿no? Dice así. Romanos 1:18, perdón, 1 Corintios 1:18, porque el mensaje de la cruz es locura para los que están perdiendo o se están perdiendo, pero para los que estamos o somos salvos es poder de Dios. Yo pregunto, ¿cuál sería el evangelio? ¿Qué dice aquí Pablo? ¿El mensaje de qué es poder de Dios? A algunos no les gusta esta palabra, pero Pablo está diciendo que el mensaje de la cruz es poder de Dios. El mensaje de la cruz es poder de Dios. Entonces, cuando Pablo enfatiza o habla del evangelio, se refiere a la muerte de Jesús, se refiere a la sustitución, se refiere a la expiación, se refiere a la propiciación, se está refiriendo a la muerte de Jesús. Es el mensaje de la cruz que es poder de Dios para salvación. Entonces, aquí ya tenemos un adelanto, ¿no? Un adelanto a lo que es evangelio. Cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de la muerte de Jesús. No estamos hablando de la muerte de un mártir, no estamos hablando de la muerte de algún santo por allí que se inventen. Estamos hablando sencillamente de la muerte de Jesús. No estamos hablando de la muerte de Abel. Estamos hablando de la muerte de Jesús. Hebreos dice que la muerte de Jesús habla mejor que la de Abel. Eso dice Hebreos, el capítulo 11-12, ¿no? Que la muerte de Jesús habla mejor que la de Abel, la muerte de Jesús. Por lo tanto, cuando hablamos del evangelio, estamos hablando sencillamente de la muerte de Jesús. Por supuesto que hablamos de su nacimiento, de su vida, hablamos de sus obras, pero esa vida perfecta tuvo que ser derramada en sacrificio por nuestros pecados en la cruz. Entonces, volviendo a Romanos 1, ya teniendo esto como un antecedente, vemos nosotros que el evangelio no es otra cosa sino la obra de Jesús. O sea, cuando hablamos del evangelio estamos hablando de la obra de Jesús. Y esto está en Romanos 1, volvamos a Romanos 1:2, ¿no? El evangelio es la obra de Jesús. Dice Romanos 1:2, que él había prometido antes por medio de sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo que según la carne era del linaje de David. ¿Ok? Aquí Pablo está definiendo que el evangelio trata acerca del hijo, trata acerca de Jesús. Aquí menciona dos cosas interesantes. Acerca de su hijo que según la carne era linaje de David. Por lo menos dos cosas.
El Evangelio trata acerca de su hijo y también dice que este hijo, según la carne, era del linaje de David, es decir, descendiente de David. Entonces, encontramos dos cosas, es hijo de Dios. Estamos hablando del Hijo de Dios que vino y se hizo carne y vivió entre nosotros. Y estamos hablando, de acuerdo a la profecía, él tenía que ser descendiente de David para llegar a ser rey. Así que Jesús fue descendiente de David. Por lo expuesto hasta aquí, entonces el Evangelio es la obra de Jesús. Cuando hablamos del Evangelio estamos hablando acerca de Jesús, de ese Jesús que vivió en Palestina, que vivió entre nosotros, que vivió en la tierra. No estamos hablando de Jesús antes de venir a la tierra, de su preexistencia. Eso no es Evangelio, no es la preexistencia de Jesús. Evangelio es la vida de Jesús terrenal aquí entre nosotros, ¿no? Él vivió entre nosotros. Tampoco trata del Jesús que está actualmente en el cielo, en el trono de Dios, a la diestra de Dios. No, Evangelio es la vida terrenal de Jesús. Aquí en la tierra Jesús vivió 33 años. Eso es Evangelio. Ahora, ¿por qué es Evangelio? La palabra Evangelio, de acuerdo a su etimología, quiere decir buenas noticias. Es una buena noticia. Y cuando se habla de buena noticia, se está hablando de algo que ha ocurrido, no algo que va a ocurrir. Por lo tanto, la segunda venida de Cristo no sería evangelio, porque es algo que va a ocurrir, algo que está todavía en el futuro. Evangelio es, en su etimología, es buena noticia, una noticia de algo que ha ocurrido, algo que ha acontecido. Eso es noticia, algo que ha pasado, algo que ha ocurrido, ¿no? Los diarios, por ejemplo, suelen tener informativos, ¿no? Sus noticias y hablan de lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Chile, ¿no? Eso trae las noticias. Entonces, noticias tiene que ver con algo que ha ocurrido, algo que ha pasado. Pero Evangelio, aparte de ser noticia, también tiene la connotación de ser buena noticia. Es decir, es una buena noticia para nosotros, que hacen que la persona que escucha, hace que su corazón se alegre y que sus pies dancen. Cuando la persona escucha el Evangelio, su corazón se alegra y sus pies danzan, porque son las buenas noticias acerca de Jesús, acerca de su vida por nosotros y para nosotros. Viendo esto así, ahora tenemos que definir, ya, el Evangelio trata de Jesús, ¿sí? Pero ¿de qué forma Él llega a ser nuestra salvación? ¿De qué forma Jesús es nuestra buena noticia? ¿No? O sea, sí, es buena noticia, sí, trata acerca de la vida de Jesús, pero ¿de qué forma Él llegaría a ser buena noticia para nosotros? Porque también hubieron otros hombres que existieron y que son luminarias para otras religiones. El caso, por ejemplo, de Buda, ¿no? Hay mucha gente que sigue a Buda y dice que vivió Buda y que existió Buda, y para ellos es el hombre más extraordinario para los budistas, ¿no? Que Buda sea el principal. Para otros es Mahoma. Pero para nosotros, o para Pablo que está escribiendo, ¿en qué sentido llega a ser buena noticia Jesús para nosotros? Si es una buena noticia y la vida que Jesús vivió es extraordinaria, pero ¿de qué forma llegaría a ser buena noticia para nosotros? Entonces, esa es la parte que vamos a ir viendo. Pablo lo va a definir allí, miren hermanos, Romanos 1, 16, 17. Miren lo que dice, Romanos 1, 17. En el Evangelio, la justicia que viene de Dios se revela de fe en fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¡Ah! Llega a ser una buena noticia porque el Evangelio revela, esto es interesante, el Evangelio revela la justicia de Dios. Por eso que el Evangelio es una buena noticia. Cuando Lutero leyó por primera vez este pasaje de allí, Lutero se apesumbró, se entristeció, porque pensó que esta justicia que revela el Evangelio era la justicia punitiva, es decir, la justicia que condena al pecador. ¿Me entienden? Lutero pensó, oh, el Evangelio es otra forma como Dios me engaña, porque revela esa justicia que me mata, esa justicia que me exige.
Pero Pablo no está hablando de esa justicia. Pablo está hablando que el Evangelio revela la justicia que se recibe por fe y dice, y para fe. O sea, esto es buena noticia. Cuando hablemos del Evangelio, tenemos necesariamente que hablar de la justicia de Dios. La buena nueva del Evangelio es que este Evangelio revela la justicia de Dios. Eso revela el Evangelio, la justicia de Dios. Y que esta justicia de Dios, nosotros la recibimos por fe y también para fe. Y el justo debe vivir por la fe. Hermanos, que el Evangelio revele la justicia de Dios es algo tremendo, ¿sí? Es algo tremendo. Y aquí necesitamos nosotros entender, entonces, ¿qué es la justicia de Dios? Si el Evangelio revela la justicia de Dios, ¿en qué consiste Dios esa justicia? Porque esa justicia es la que tiene el Evangelio contiene esa justicia. ¿En qué consiste Dios esa justicia? Entonces hay que preguntarle a Pablo, a ver, ¿de qué justicia me estás hablando? De paso, voy mencionándoles que para los comentaristas, el tema de Pablo en Romanos es la justicia de Dios. Es decir, habla del Evangelio, pero en términos que ese Evangelio revela la justicia de Dios. No entender la justicia de Dios es no entender el Evangelio. Es importante hablar de que sí, el Evangelio trata de Cristo, acerca de la obra de Cristo, pero también es importante que la gente entienda que en ese Evangelio se revela algo que no se había revelado nunca. Algo único, algo maravilloso, que en ese Evangelio que Pablo predica está la revelación de la justicia de Dios. De paso que esa palabra revelación viene de la palabra apocalipsis. ¿Me comprende? Apocalipsis el último libro de la Biblia, y cuando Pablo utiliza la palabra el Evangelio revela la justicia de Dios, en otras palabras, el Evangelio nos está revelando la última voluntad de Dios. El Evangelio nos está revelando la voluntad de Dios para la humanidad. Nos está revelando el Apocalipsis. No de forma desastrosa o catastrófica como se comenta sobre el Apocalipsis. Está hablando de que el Evangelio nos trae consigo con nosotros el Apocalipsis, la justicia de Dios. Es la misma palabra que se escribe para el griego en el libro de Apocalipsis. La palabra en castellano, Apocalipsis, es revelación. Y aquí la palabra evangelio revela la justicia de Dios también. Nos está diciendo que el evangelio revela esa justicia última o final. Nos revela de alguna manera el Apocalipsis. No el Apocalipsis de Juan, eso es un tema que no voy a discutir. Vamos a hablar de ese Apocalipsis que contiene el evangelio. Esto es maravilloso. ¿Sí? Cuando nosotros entendamos el Apocalipsis que contiene el evangelio, vamos a agradecer a Dios y no vamos a tener miedo al Apocalipsis de Juan. Más bien vamos a encontrar armonía en el Apocalipsis de Juan. Hay una revelación del Apocalipsis. Muy bien, ahora vamos a preguntarle a Pablo en Romanos 3, por favor, 21. Esto es claro que también podamos entender. Romanos 3, 21. Miren lo que dice. Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, respaldada por la ley y por los profetas. Esto también es revolucionario, porque Pablo está diciendo, miren hermanos, miren iglesia, romanos, aparte de la ley, o sea, no miremos a la ley para encontrar esa justicia, dice aparte de la ley. A mi versión dice aparte de toda ley. La palabra ley ahí es nomos. Aparte de la ley, se ha revelado la justicia de Dios. Es decir, no vaya al Sinaí para encontrar la justicia de Dios. Vaya al Evangelio. El Evangelio viene aparte de la ley. En otra versión dice separado de la ley. Yo por un tiempo busqué la justicia de Dios en el Sinaí. Pero esa justicia de Dios en el Sinaí es la que mata al pecador. En cambio, la justicia que revela el Evangelio, este Apocalipsis, digamos así, es la justicia que salva al pecador. La justicia del Sinaí es la que destruye al pecador. La justicia que revela el Evangelio es la justicia que vindica al pecador, que justifica al pecador, que bendice al pecador, que trae salvación para el pecador. Hay mucha diferencia. Pablo quiere que entendamos esa diferencia. En el Sinaí no se revela la justicia de Dios. La justicia de Dios estaba para el futuro. Es en Jesús que se ha cumplido esta justicia. Jesús es el Apocalipsis, es el cumplimiento
en otras palabras, de todo lo que Dios había prometido en el primer testamento. El Evangelio revela la justicia de Dios. Pero hay algo que Pablo más dice allí, en el 21. Miren lo que dice. Pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios respaldada por la ley y por los profetas. Este es un punto importante. Es decir, que la ley y los profetas respaldan a esta justicia. Es que Dios no se inventó una justicia por ahí. Esa justicia que está en Cristo, fue predicha por la ley y fue predicha por los profetas. Los profetas y la ley testificaban, hablaban de que iba a venir algún momento esta justicia, que ahora Pablo la encuentra en Cristo. Otra cosa que algunos se confunden, aquí la palabrita ley no son los 10 mandamientos. Cuando Pablo usa la palabra ley se refiere al Torá, ¿sí? Por eso dice que la ley y los profetas testifican de esta justicia, respaldan a esta justicia. El Torá son los 5 libros que escribió Moisés, ¿no? Génesis, Deuteronomio, Números, Levíticos, Éxodo me faltaba, Números. Son 5 que escribió Moisés. Entonces, la ley y los profetas respaldan el evangelio, es decir, la justicia de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Pues en la ley vamos a encontrar que Dios le dijo a Adán, de tu simiente iba a venir el Salvador. Vemos ahí que la ley está testificando que iba a venir un Salvador. Cuando nosotros vemos en Levíticos los sacrificios que hacían los judíos, vamos a encontrar también que la ley estaba hablando de un cordero que iba a venir por nosotros años después. ¿Me comprende? Y cuando leemos a los profetas, vamos a encontrar a Isaías hablando, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Vamos a encontrar en Jeremías que él será llamado Jehová, justicia nuestra. Cuando vamos a Habacuc, vamos a encontrar allí que dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, la ley y los profetas respaldaban la justicia que nos vino en Jesús. Eso es importante, hermanos, porque muchos se tuercen a la hora de entender estos pasajes bíblicos, ¿no? Entonces, volviendo a Romanos 3:21, pero ahora, aparte de toda ley, la justicia de Dios se ha manifestado, es decir, se ha revelado, respaldada por la ley y por los profetas. El evangelio no es algo que cayó del cielo, ¿sí? Que apareció de la nada, no. El evangelio es algo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, en la ley y los profetas. Quiero puntualizar acá porque no quiero que me entiendan mal. La expresión ley, cada vez que usted encuentre la expresión ley y profetas, se refiere al Pentateuco, es decir, al Torá, y se refiere a los Nabín, ¿no? En hebreo Nabín, es decir, a los profetas. Isaías, Zacarías, Habacuc, el último libro Malaquías, ¿no? Esa expresión ley y profetas se refiere al Torá y al Nabín, es decir, a los profetas. Usted se acuerda cuando el rico y Lázaro, ¿se acuerda de esa parábola del rico y el Lázaro? Vamos un ratito para que, solamente como ejemplo, porque no quiero que usted me entienda mal, quiero que lo que yo diga tenga respaldo bíblico, ¿no? Yo sé que para algunos esto es nuevo, ¿no? Lucas 16, vamos un ratito a Lucas 16. Ahí está el rico y el Lázaro, ¿no? Esa famosa parábola que hasta ahora muchos no lo entienden, ¿no? Pero que finalmente es sencilla esa parábola, ¿no? Está en Lucas 16, miren un ratito, Lucas 16. Lucas 16, vamos a ver. Ya, 16, 27, Lucas 16, 27, 28 y 29. Fíjese lo que le voy a decir. Y el rico dijo, te ruego, padre Abraham, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. 5 hermanos, ¿no? El Pentateuco curiosamente tenía 5, ¿no? Tenía 5. ¿Qué más? Abraham respondió, tienen a Moisés, ¿y qué más dice? A los profetas, óiganlo a ellos. Tienen a Moisés y a los profetas. Aquí, en lugar de ley, dice Moisés. Tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos.
¿Me comprende? Es claro, la expresión ley y profeta se refiere al Torat y se refiere también a los Nabín, es decir, a los profetas. Siempre va a encontrar, por ejemplo, Mateo 5:17 de memoria. No he venido a abrogar la ley ni los profetas. No he venido a abrogar la ley ni los profetas. Ahí no se refiere a los 10 mandamientos solamente, ahí se refiere al Torat. No he venido a anular el Torat ni los profetas. Lamentablemente algunos se han parcializado solo con la ley. Van a Mateo 5:17 para sustentar los 10 mandamientos. Pero Mateo 5:17 no está tratando solamente de los 10 mandamientos, está hablando del Torat y está hablando de los profetas. Siempre esa expresión, ley o profetas, tiene que ver justamente con la palabra de Dios que estaba en el Antiguo Testamento, que se dividía en ley y profetas. También en otro término llamado Ketubim. Un texto más para ayuda. Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo... Apocalipsis, el capítulo 11. Miren lo que dice. 11. Apocalipsis 11. Apocalipsis 11, 10. 11, 10. Los habitantes, dice, los habitantes de la tierra se regocijarán y se alegrarán por causa de ellos, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Está hablando de dos profetas que atormentaron a los habitantes de la tierra. Ahora, ¿quiénes son estos dos profetas? Vamos un ratito más arriba. 6. Apocalipsis 11:6. 11:6. Estos tienen poder de cerrar el cielo para que no lluevan los días en que profeticen. Y tienen poder de convertir el agua en sangre y de herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Es sencillo, fácil. Es fácil. Aquí nos está hablando de que estos profetas tienen el poder para que no llueve en la tierra. ¿Quién fue la persona que oró para que no lloviese? Pregunto. Elías. Elías es el representante de los profetas. ¿Qué más? Y el poder de convertir el agua en sangre. En la Biblia, ¿quién fue la persona que hizo que el agua se convirtiera en sangre? ¿Quién fue? Moisés. Está Moisés y Elías. Moisés representante de la ley y Elías representante de los profetas. Eso pasó cuando, ¿se acuerdan? Hubo en el monte de la transfiguración, estuvo Jesús y Pedro se sorprendió y dijo, Señor, hagamos 2 enramadas o 3 enramadas. Una para Moisés, representante de la ley, y otra para los profetas, que estaba Elías, y otra para ti. El texto bíblico dice que ellos no sabían lo que decían. Y de pronto Moisés desaparece y Elías desaparece. Quedó Jesús solo. Y una voz del cielo le dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Había momento de ya escuchar a Jesús. Ya habían escuchado a Moisés, ya habían escuchado a los profetas, ahora había que escuchar ¿a quién? A Jesús. Moisés habló de Jesús, los profetas también hablaron de Jesús. Ahora sí, regresemos rápidamente a Romanos 3:21, por favor. Romanos 3:21. Ojalá que les esté alumbrando, hermanos, porque este tema, no crean que es fácil, pero es muy bíblico, ¿no? 3:21. Pero ahora, aparte de toda ley, la justicia de Dios se ha manifestado respaldada por la ley y por los profetas. Es decir, la justicia que se encuentra en Jesús está respaldada por Moisés y por los profetas. No es que vino del cielo como la nada, sino que estaba revelado en esas profecías que están desde Génesis hasta el último libro de la Biblia llamado Apocalipsis. Es decir, Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Génesis hasta Apocalipsis. Esa justicia se enseñaba, pero ahora en Jesucristo se ha revelado, se ha manifestado esta justicia de Dios en Jesucristo. No se ha manifestado nunca antes. Esta justicia que salva al pecador se manifiesta solamente en Cristo. Ahora, sigamos leyendo el 22. La justicia de Dios, dice así, escúcheme bien, la justicia de Dios por medio de Jesucristo, por la fe, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¡Oh, qué hermoso! Esta justicia es la justicia de Dios. No es la justicia punitiva, la del Sinaí. No es la justicia que humea. No es la justicia que tiene rayos. No es la justicia que condena al pecador. Romanos nos dice que es la justicia de Jesús, de Dios en Jesús.
¿sí? Es la justicia de Dios en Jesús para todos los que creen. En otras palabras, esta justicia la recibimos por fe. ¿Entiende? Esta justicia la recibes por fe. Es la justicia que salva al más vil de los pecadores. Cualquier persona que vaya a la justicia de Jesús y cree en esa justicia, recibe el perdón de sus pecados, recibe la justificación. Entonces, esta justicia no se obra por esta justicia. Usted no tiene que obrar por esta justicia. Esta justicia no se la concede por su conducta. No se la concede porque usted se alimenta bien. No se le concede porque usted guarda los mandamientos. Esta justicia se nos concede por fe. ¿Entiende? Y cuando hablamos de fe, estamos hablando del ojo que mira afuera. Es decir, la fe no tiene virtud. La fe mira afuera, la fe no se mira hacia adentro. La fe bíblica es aquella que se apoya desesperadamente de la justicia de Dios. Esta justicia de Dios nos sirve para ser justificados. Eso vamos a ver más abajo. Miren lo que dice. Por cuanto todos pecaron y han caído de la gloria de Dios. Es decir, todos somos pecadores. Ninguno de nosotros se puede salvar por sí mismo. Estamos en bancarrota. Estamos destituidos de la gloria de Dios, del favor de Dios. Estamos desposeídos de justicia. No tenemos justicia. Pablo está diciendo todos, no algunos, todos los que estamos en este Zoom y los más de 7,000 millones de personas en el mundo no tienen justicia, están desposeídos del favor de Dios. Pero dice en el 23, el 24, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención realizada por Cristo Jesús. Pablo está enfocando esta justicia que salva, hermanos, somos salvos en Jesús. Somos salvos por lo que Él ha hecho, somos salvos por su justicia. De eso no debemos tener ninguna duda. Si te murieses hoy en la noche y tú crees en esta justicia, no tengas dudas de que estás entre los salvos, entre los escogidos, entre los elegidos, porque esta justicia que Dios nos da es gratuita, es por fe y es para fe. Es decir, usted tiene que seguir permaneciendo en esa justicia. Es justificado por esta justicia. Entonces dice, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Voy a hacer énfasis en dos palabras griegas. La palabra gratuita, esa palabra en griego es dored. Aprenda un poquito. La palabra gratuita allí se llama dored. La palabra dored en griego quiere decir que sin causa alguna tú eres justificado. No existe razón alguna para que Dios te justifique. ¿Me entiendes? Esa es la palabra dored. Esa palabra también se utiliza para Cristo, cuando dice que fue contado entre los pecadores, que quiere decir que Jesús, sin razón alguna, le contaron como pecador. Él era justo, pero él le contaron como pecador sin razón alguna, sin causa alguna, le contaron como pecador. Y tú, hermano querido, sin causa alguna, eres contado como justo. Ese es el evangelio. Esa es la verdad del evangelio, sin causa alguna. Sin mérito alguna de tu parte. No hay causa para que Dios te justifique. Yo no entiendo la justificación, no hay causa alguna. Dios te justifica porque Él es Dios. No hay causa en ti. Eso es doré, sin causa. Por eso la palabra gratuita, sin causa. Sin un pago que tú hayas realizado, Él te justifica. Entonces, doré es sin causa. Y la otra palabra, gracia, caris. Caris quiere decir sin merecerlo. Quiere decirlo sin merecer. Sin causa y ahora por gracia. ¿Qué recibes sin causa y qué recibes por gracia? La justificación. ¿Qué es justificación? Simplemente inocente. Inocente. Eres inocente. El diablo te puede decir que tú eres culpable. Tu vecino te puede decir que tú eres culpable. La gente puede escribir todos los males contra ti, que tú eres lo peor de todo. Pero cuando tú has creído en el evangelio, entonces Dios sin causa te justifica. Te justifica sin causa. Ni la fe nos salva. Es simplemente la gracia de Dios. La gracia es un don que Dios tiene y que ha decidido en Cristo justificar a las personas, declararlas inocentes, declararlas sin culpa. Eso es la justificación. Es sin causa alguna. Yo termino con este verso que está en Romanos 4. Miren, hermanos, ¿cómo debe sentirse el justificado? Miren cómo debe sentirse. Miren lo que dice aquí. 4, 6 y 7 de Romanos. Capítulo 4, 6 y 7.
David habla también de la dicha del hombre. La palabra dicha es felicidad. David también habla de la dicha del hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Dice, dichoso aquel a quien Dios perdona sus maldades y cubre sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no cuenta sus pecados contra él. La persona que ha sido justificada debe sentirse dichoso. La palabra dichoso viene del griego Macarios. Feliz. La persona debe andar feliz, contenta. La palabra Macarios es 7 veces feliz, es decir, que la felicidad debe sobreabundar sobre nosotros porque Dios nos ha justificado. Por lo menos aquí Pablo habla que 3 cosas hace la justicia de Dios. Primero, dice allí, Dios atribuye justicia aparte de las obras. Es decir, esa justicia de Dios en Cristo se te atribuye, llega a ser tuya. Jesús vivió 33 años de vida, esa se te atribuye, se te obsequia. Entonces, el hombre debe ser feliz a quien Dios le ha atribuido esa justicia. Otra cosa más, dice, dichoso aquel a quien Dios perdona sus maldades. Otra cosa es perdón, que perdona nuestras maldades. Debemos estar felices también, no solo porque Dios ha atribuido justicia a nuestra cuenta, sino que también debemos estar felices porque Él ha perdonado nuestras maldades. Tercera cosa por la cual debemos estar felizotes. ¿Sabes cuál es? El Señor no cuenta sus pecados. Y aquí va con cualquier teoría. No tenga miedo a que sus nombres estén los pecados arriba, porque un tiempo se decía que arriba hay pecados y qué será de mi pecado y que están anotados arriba y que los ángeles registran y traen. No, el texto bíblico dice que el hombre debe ser feliz porque Dios no toma en cuenta nuestros pecados. En el nuevo pacto, Dios no se acuerda de nuestros pecados, no hay memoria del pecado. En el antiguo pacto sí había memoria, por eso que había que hacer sacrificios continuos mañana y tarde, y una vez al año debía empezar el día de la expiación, el Yom Kippur. Pero en el nuevo pacto, Dios no se acuerda de nuestros pecados porque hay 3 cosas que Dios ha hecho por nosotros. Nos ha regalado su justicia, ha perdonado nuestros pecados y no los va a tomar en cuenta. Es por eso que el evangelio que está en Romanos, hermanos, es una bendición. Que Dios te bendiga. Y si tienen alguna pregunta, los escucho, hermanos. Aló, pastor o hermano William. Hermano, no hay problema. Como quieras, no hay ¿Usted es problema. pastor, cierto? ¿Pastor? Sí, soy pastor, sí, sí. Ya, pastor William. Mire, quiero hacerle 3 preguntas y un Sí. comentario. ¿Ya? Lo primero, el comentario sobre, bueno, hay varias cosas bien interesantes que usted habló sobre la importancia en el capítulo 1 del Evangelio. Ahí voy a hacerle la pregunta mejor. Usted habló repetidamente de la justicia de Dios, pero no me quedó claro cómo usted define la justicia de Dios. Entonces, la primera pregunta es que usted pueda definir la justicia de Dios. ¿En qué consiste la justicia de Dios? ¿Ya? Esa es la primera pregunta. La segunda, yo la estoy anotando acá y si, por si usted se lo olvida, la otra pregunta, cuando usted habla de la justificación, que Dios nos justifica, usted expresa, primero dijo que la justificación era igual a ser declarado inocente. Enseguida dice que en la justificación Dios nos atribuye justicia, nos perdona nuestros pecados y no nos toma en cuenta nuestros pecados. Entonces, eso me gustaría aclarar en ese sentido, si la justificación está relacionada solo con la inocencia, nada más, o con el perdón de los pecados, nada más, o para usted
de acuerdo a lo que dice Pablo, justificación implica el ser perdonados y ser declarados justos, en el sentido de que la justicia de Cristo se le imputa al pecador. Eso, declarar, el cristiano declarado justo porque se le imputa o se le atribuye la justicia de Cristo. No sé si lo entiende de esa manera esto, o lo entiende usted solamente que cuando somos justificados somos perdonados solamente, o si entiende que somos perdonados y somos declarados justos porque la justicia de Cristo se nos imputa. Y esas son las tres preguntas. Y el comentario que voy a hacer es el Romanos 3:21, porque usted se detuvo bastante en este versículo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Bueno, usted tiene una traducción que habla respaldada, pero la versión Valera del 60 dice testificada por la ley y los profetas. Si bien es cierto, entiendo que su explicación, que tanto en el Pentateuco como en los profetas, el Evangelio está declarado como dice la sierva del Señor, que en Levítico el Evangelio fue dado en precepto. Yo entiendo que usted tiene razón cuando usted divaga de que tanto en la ley y los profetas nosotros podemos encontrar indicios de que ahí se habla del Mesías y de la muerte de Cristo, especialmente en el profeta Isaías, el capítulo 53. Pero yo creo, pastor, que de acuerdo a la narrativa de Pablo, o al contexto, al discurso de Pablo con respecto a esto, el pensamiento más exacto de Pablo, sin dejar de lado lo que usted mencionó, que es verdad, pero Pablo no se está refiriendo a los escritos propiamente tal, sino que el contexto posterior en el capítulo 4, del versículo 1 al 8, cuando Pablo dice que la justicia de Dios, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, más exactamente lo que Pablo está diciendo, que él haya en esta parte, la ley y los profetas, va a traer un testigo para dar cuenta de que de qué forma hay alguien que en realidad fue justificado por la fe. Entonces eso lo vemos cuando en el capítulo 4 él trae a testificar acerca de la justicia de Dios, trae a Abraham, el padre de la fe, y lo menciona en el capítulo 4, versículo 1 al 3. Y el otro testigo que él trae de los profetas, trae a David, y David lo trae como, tanto Abraham como David, el apóstol Pablo trae esos dos ejemplos del Antiguo Testamento para decirnos la manera en que la justicia de Dios fue testificada por estos dos hombres, Abraham y David. Yo creo que sin dejar de lado lo que usted dijo, pero más exacto, el pensamiento de Pablo tiene que ver con eso por el contexto posterior del capítulo 4. Ese es mi comentario. Hermano Luis, pero ¿sí? Estoy de acuerdo con ese comentario que acaba de hacer. Sí, me alegra que usted haya captado esa forma de ver de Pablo, ¿no? Y aplaudo al Señor porque así usted lo ve. Exacto. Pablo, después del 31, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, al contrario, confirmamos la ley. Entonces, Pablo, lamentablemente nos hemos centrado ahí en la ley como un punto de santificación, como un punto o sea, nos hemos centrado en 10 mandamientos, pero como usted menciona ahí mismo, más bien Pablo cuando habla de la ley, habla en esos términos, de que la ley testificaba de Jesús. ¿En qué sentido testifica de Jesús? En el sentido de que hay historias también, como el caso de Abraham, el caso de David, que son personas que están en la ley, fueron justificadas también por la fe.
¿no? En ese aspecto. Lo que yo digo no anula lo que usted dice, más bien confirma, ¿no? Es decir, la ley no queda anulada, la Torá no queda anulada, sino más bien es confirmada el mensaje que Pablo está predicando. El mensaje que Pablo predica de la justicia de Dios está respaldada por la ley y también por los profetas. En el sentido de promesa, ¿no? Porque había algo que tenía que cumplirse, el Mesías tenía que venir, pero también en el sentido de que habían personas del Antiguo Testamento que también fueron salvos de la misma manera, que la justicia por la fe no es algo del Nuevo Testamento, sino que es algo que ya venía respaldada por la ley y por los profetas desde el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, esa parte lo comparto y estoy totalmente de acuerdo, ¿me entiendes? Las dos cosas armonizan. Uno, desde el punto de vista de la promesa, ¿no? La ley testificaba acerca de Jesús, los profetas también de esta justicia que iba a venir, pero también la ley confirma que hubo personas que se salvaron por la justicia por la fe, que esto de la justicia por la fe no es un mensaje del Nuevo Testamento, sino que es desde la caída de Adán y Eva, las personas fueron salvas por medio de esta justicia, que más tarde se revelaría pues en nuestro Señor. Y entonces estoy de acuerdo, hermano Luis, en esa parte. Amén. ¿Ya? En cuanto a sus dos comentarios, rápidamente. Entonces, no, la pregunta ahora, que usted no me explique en qué consiste la justicia de Dios. Eso. Y ya. lo otro, vamos con eso primero y después la tercera pregunta. Ya, listo. Tiene que ver con la justificación. Ya, el 21. Pero ahora, aparte de toda ley, ¿no? Interesante leer, ¿no? La justicia de Dios se ha manifestado. Pablo nos está diciendo que hay una justicia que se ha manifestado. Está en el presente, o sea, es algo que ya ha llegado. Se ha manifestado la justicia de Dios. Dice, luego, respaldada por ahí, por los profetas. Estamos de acuerdo. Pero, ¿en dónde está esta justicia? En el 22 dice, la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Por la fe para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aquí hay un problemita en el griego. De paso, quiero decirles la palabra por la fe para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es como que estuviera en redundancia. Dos veces habla de la palabra creer. Creer y creer abajo. Entonces, Pablo cuando dice la justicia de Dios, la verdadera traducción es la que tiene la Bashita o la Peshita. No sé si han oído hablar de la versión Peshita. ¿Por qué le digo la Peshita? Porque la Peshita es una versión del Oriente. En cambio, las Biblias que nosotros utilizamos, la Biblia es Reina Valera, la Vulgata Latina, son Biblias occidentales. Entonces, los traductores que utilizaron una Biblia occidental basaron su tema en la fe, como si fuera nuestra fe la que nos justifica. Pero aquí en el original, la palabra que dice es la fe de Jesús. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe de Jesús sería la verdadera traducción. Hay unas traducciones que dicen ya, por medio de la fe de Jesucristo. No es la fe en Jesucristo, sino la fe de Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo. Y esta palabra fe de Jesucristo quiere decir justicia. La fe de Jesucristo. La palabra fe quiere decir fidelidad. Es decir, la justicia de Dios es la fidelidad de Cristo. ¿Me entiende? Cuando usted me pregunta cuál es la justicia de Dios, yo le puedo decir, es la fidelidad de Jesucristo. La fe de Jesucristo es la fidelidad de Jesucristo. Esa fidelidad de Jesucristo es desde el pesebre hasta la cruz. Por esa fidelidad de Jesucristo, nosotros somos justificados. Entonces, ¿en qué consiste la justicia de Dios? Que Cristo Jesús en esta tierra desarrolló un carácter perfecto, tuvo una vida justa, vivió una vida santa, ¿no? Por 33 años de vida, desde el pesebre hasta la cruz, cuando derramó su sangre en la cruz, esa es la justicia de Cristo. Por esa justicia soy salvo, por esa justicia soy perdonado o justificado, ¿no? Entonces, cuando me refiero a la justicia de Dios, o Pablo se refiere a la justicia de Dios, se refiere a la fidelidad de Cristo. Lamentablemente, la versión en español dice la fe en Jesús. La verdadera versión es la fe de Jesús. Somos salvos o justificados por la fe de Jesús, es decir, por la fidelidad de Jesús. Y esa fidelidad de Jesús es desde el pesebre y fue consumada en la cruz. Cuando dijo Jesús en la cruz, consumado es. En esa justicia es que nosotros somos justificados. ¿Le queda claro, hermano? Sí, quiero hacer un comentario con respecto a eso. Mire,
En realidad, el problema que ha existido en la cristiandad con respecto a si es la fe de Jesús la que nos justifica o es nuestra fe la que nos justifica, el problema que hay en el ciclo cristiano es que cuando el texto dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, hay un problema para algunos dicen que debe ser traducido esta expresión fe de Jesucristo, pero la versión Valera que nosotros tenemos dice fe en Él. Entonces, aquí hay, en el texto griego, los que saben de griego dicen que hay un problema porque la palabra que tiene que ver con la fe está en el genitivo subjetivo del griego o en el subjetivo objetivo. Entonces, hay un detalle, el que Martín Lutero tradujo Romanos 3:22 como como un genitivo objetivo. ¿Y por qué desde mi perspectiva, por qué traducir que la fe de Jesús nos justifica a nosotros? Tenemos un problema cuando Pablo llega a esa conclusión. Y yo quiero hacerle, de hecho, la pregunta, si nosotros leemos Romanos 3:28, usted dice que la fe de Jesús es la que nos justifica, es su experiencia, pero cuando Romanos dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, la conclusión de Pablo es que nosotros somos justificados por la fe, y ahí dice fe sin las obras de la ley. Entonces, ¿cuál es la fe que justifica de acuerdo a la conclusión de Pablo? Si usted cree que, como dijo anteriormente, que es la fe de Jesús, entonces, y si Jesús fue fiel desde el pesebre hasta el Calvario para obedecer la ley y tuvo obra de la ley, entonces, ¿cómo Pablo puede decir de que nosotros somos justificados por la fe sin las obras de la ley? Si es que esta fe acá, en la conclusión, es la fe de Jesús. Lo que yo entiendo, pastor, es que cuando Pablo llega a la conclusión, no está hablando de la fe de Jesús la que nos justifica a nosotros. Es la fe del creyente en la que lo justifica, porque esa es la condición que Dios ha establecido para que el hombre sea justificado. Por eso en el capítulo 1, versículo 17 dice, la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Como está escrito, el que es justo por la fe, finalmente vivirá. Es decir, la condición para ser justificado es la fe, pero no es la fe de Jesús, es mi fe, porque yo tengo que creer. Entonces yo creo que la interpretación del versículo 22, la expresión fe en Jesucristo está correcto aquí en la versión Valera 3:20. Lutero la usó, y lo otro usarla como fe, el genitivo subjetivo, diciendo que es la fe de Jesús la que nos justifica, desvirtúa la conclusión de Pablo en el versículo 28, que dice que es la fe sin obra, pero es la fe del creyente. Si Pablo tuviera alguna lógica, en la conclusión diría, si usted interpreta acá que es la fe de Jesús la que nos justifica, la concluimos pues que el hombre es justificado por la fe de Jesús, sin las obras de la ley. Sería una contradicción, porque ¿cómo puede ser la fe de Jesús sin las obras si usted dice que la fe de Jesús es la fidelidad, y la fidelidad está compuesta por obras de obediencia a la ley? Entonces tenemos un problema. Yo no sé cómo interpreta Romanos 3:28 entonces. Ya, déjeme ver un ratito, ya. Romanos 3:21, vamos a ver, Romanos 3:21. 3:21, ya. La versión Peshita, ¿no? Voy a explicar un poco de la versión Peshita, de paso que esta es una versión que se acerca más
al hebreo, ¿no? Sí saben, ¿no? La Peshita es una versión que se acerca más al hebreo, ya que esta versión es oriental, ¿no? En cambio, la versión Valera, las versiones como la Vulgata Latina, la King James en inglés, son versiones occidentales, ¿no? Los traductores generalmente son occidentales, son los nuestros. Entonces, ellos hacían énfasis en la fe del creyente. En cambio, en Oriente, miran la fe desde otra perspectiva. Entonces, voy a poner en mi pantalla ahí para que más o menos vean qué es lo que está en la versión Peshita, ¿no? Cómo esta versión ha hecho la traducción, ¿no? Aquí está, ¿no? Este es Romanos 3, no sé si la ven. ¿Sí la ven? Ya, Romanos 3:21. Escúcheme bien. Ahí está. Porque la justicia de Dios es para todo hombre, mediante la fe de Jesucristo. Y también para todo el que cree en él, porque no hay diferencia. Ahora, en la versión que tenemos, la de la Reina Valera, es fe en Jesucristo y para todos los que creen. Habría redundancia, es decir, no hubiera una secuencia en el texto bíblico. Si fuera fe en Jesucristo y en el otro lado a todo aquel que cree en él, sería una redundancia. Por lo tanto, la versión Peshita, que es una versión de los 70, ¿no? Los que estuvieron con, los 70 es los que estuvieron con Jesús, a donde Jesús los mandó a predicar el evangelio, ellos tradujeron, por lo tanto es una Biblia del Nuevo Testamento antigua que tenemos, ¿no? Y ellos tradujeron de esta manera, porque la justicia de Dios es para todo hombre mediante la fe en Jesucristo, y también para todo el que cree en él, porque no hay distinción, ¿no? Entonces, esta es la forma como esta versión menciona lo que el hermano quiere decir, ¿no? Entonces, yo no veo ningún problema, porque la traducción que estamos presentando, de paso, la versión Reina Valera, tiene grandes errores, sí deben saber ustedes, ¿no? La Reina Valera no es una versión tan confiable, porque ella copió de la Vulgata Latina y copió también de Erasmo de Rotterdam, ¿no? Del griego de Erasmo de Rotterdam, que es muy reciente a nosotros. En base a eso, Valera hizo su traducción, ¿no? Que fue buena en su época, que ayudó bastante, sí, pero en el campo de lo que es la traducción, pues deja mucho que desear, especialmente la del 60, ¿no? Entonces, las versiones más modernas son mejores porque ellas se acercan más al griego original. Hay manuscritos que se han ido encontrando desde el año 1950, 56, que son del primer siglo, segundo siglo, ¿no? Entonces, estas traducciones modernas nos ayudan a tener más acercamiento al griego original, ¿no? Al griego que los discípulos probablemente escribieron. Entonces, eso, punto número 1. Y punto número 2 es que la Peshita es una versión que tiene mentalidad hebrea, ¿no? Entonces, no metieron mano tanto los latinos, sino que tiene más mentalidad oriental hebrea. Por lo tanto, por esa razón, dice la fe de Jesús. Pero más abajo dice también para todos los que creen en él. Es decir, no hay ningún problema, porque habla para todos los que creen en él. Pero nosotros no somos justificados por nuestra fe, para que quede claro, no somos justificados por nuestra fe, somos justificados gracias a la victoria de Jesús, gracias a la justicia de Cristo. A causa de esa justicia, nosotros somos justificados. La fe nuestra simplemente reconoce o confirma que es cierto, que la que vale, la que es meritoria, es la que Cristo hizo, la fe de Jesús. Esa fe de Jesús es meritoria, es la causa por la cual Dios nos justifica, no hay otra razón. Esto dice más abajo, miren, y con esto voy terminando el tema de aquí, ¿no? Dice así, 24, pero son justificados gratuitamente por medio de su gracia mediante la redención realizada por Cristo Jesús. Entonces la pregunta es, ¿de qué forma somos justificados? ¿Cuál es la causa de mi justificación? Está claro, pero son justificados gratuitamente por su gracia, no dice mediante la fe del creyente. La versión dice mediante la redención realizada por Cristo Jesús. Estamos hablando del evento de Jesús, de la historia de Jesús. Es decir, soy justificado mediante la redención de Cristo Jesús. Entonces, no está la fe aquí. Aquí Pablo está hablando de la obra de Jesús. Por esa obra de Jesús, estoy justificado. Pero está en el versículo 25, porque San Pablo
San Pablo cuando usa el versículo 24, toma tres aspectos de cómo el hombre es justificado por gracia gratuita, como usted lo explicó, mediante la fe en Cristo y por medio de la fe en su sangre. Eso es lo que dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es decir, la justificación, porque el texto, el 24 dice, siendo justificado, es decir, de esta manera, por gracia, la gracia del Padre, por Cristo, mediante su sacrificio, y por medio de la fe, que es un don del Espíritu Santo. Entonces la justificación implica gracia del Padre, mediante el sacrificio de Cristo, y por medio de la fe del creyente. Si un creyente no pone fe en lo que hizo el Padre, lo que hizo el Hijo, no puede ser justificado. Por eso yo le pregunto, la conclusión de Pablo cuando dice, concluimos que el hombre es justificado por fe, ¿se refiere a la fe de Jesús o Pablo está hablando de la fe del creyente? De acuerdo al versículo 25, está hablando de la fe del creyente porque él tiene que poner fe en su sangre. No es que Cristo tenga que poner fe en su propia sangre, porque el contexto está en la conclusión. Dice, concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras. Usted si el contexto anterior, el versículo 22, está hablando de la fe de Jesús, que es fidelidad. ¿Cómo Cristo pudo tener fidelidad si el versículo 28 está hablando de una fe sin obra? Y la fidelidad tiene que estar relacionada con una vida santa, una vida llena de buenas obras. Entonces el concepto fidelidad, de acuerdo a como lo interpreta usted, en el versículo 28, Pablo no sé qué estaría diciendo, si con el hombre justificado por la fe de Jesús, pero sin las obras de la ley, está vaciando de contenido la fidelidad de Cristo. Y la fidelidad de Cristo haya contenido por una vida santa, una vida de buenas obras. Por lo tanto, la fe de que habla acá, en el versículo 22, la 28, es la fe del creyente, no es la fe de Jesús. Bueno, yo estoy topando ese es el punto. Sí, yo estoy topando el tema 22, no estoy hablando del 28, ¿no? Yo estoy hablando del 22, verso 22. Pero que el 28 es la conclusión. Sí, no, pero... el 28 es la conclusión. Sí. No, por eso, allí usted ve los dos tipos de fe. La fe de Jesús y la fe del creyente. O sea, habla de los dos tipos de fe. La fe de Jesús y la fe del creyente. Cuando se habla de la fe de Jesús, se está refiriendo a un dato histórico, lo que Cristo ha hecho. Cuando se habla de la fe del creyente, se habla de algo actual. Es el creyente que se apropia de la fe de Jesús o se apropia de los méritos de Cristo. O sea, no hay ningún problema, pero como creyentes estamos llamados a decir que es la fe de Jesús la que me justifica. Yo no puedo decir mi fe me justifica. Es decir, al final me salvo por mi fe. No estoy llamado a decir eso. Yo como creyente estoy llamado a decir, es la fe de Jesús la que me justifica. Por eso el verso 24 dice, pero son justificados gratuitamente. Escúcheme bien. Cuando dice, pero son justificados gratuitamente, está hablando de que el creyente no interviene. Son justificados. ¿Quién justifica? Es Dios. Pero son justificados gratuitamente y dice por su gracia. Cuando habla de por su gracia, no es la gracia mía, es la gracia de Dios. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Luego dice, mediante la redención realizada por Cristo Jesús. Es decir, ¿quién trae la justificación? El acto que hizo Jesús por mí. Es la justicia de Dios la cual me justifica. El creyente, por supuesto, cree en eso. Yo no soy justificado por mi fe, soy justificado por la fe de Jesús. Mediante la fe de Jesús es que recibo gracia, es que recibo justificación. Entonces no confundamos la fe del creyente, de la cual yo estoy de acuerdo con esa parte final, ¿no?, que usted menciona, porque en Romanos 4 también está allí, ¿no? Abraham fue justificado, su fe fue contada por justicia. No está hablando de la fe de Jesús, está hablando de la fe que Abraham tuvo en la justicia de Cristo. ¿Me comprende? Entonces, ahí habla de dos fe. Entonces, ¿cuál fue la fe que justificó a Abraham? ¿Su fe o la fe de Jesús? Buena pregunta. Sí, mire. En el 4 Pablo dice,
como está escrito, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Sí. La fe de Abraham, la fe que puso en Jesús, esa fe fue la que le fue atribuida a justicia, y por esa fe él fue justificado. Sí, sí. Por Mire, eso no, esto... hermano, no yo estamos creo en contra de la fe del que, creyente. Estamos en pastor, contra de decir que somos justificados por nuestra fe. Como que si al final el acto de Jesús fue insignificante, pequeño, no, y no estoy resulta que diciendo mi eso. fe es la que me salva. ¿Me comprende? No, lo que la Biblia enseña, que la persona para ser justificado delante de Dios debe tener fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. El cristiano no es justificado sin fe, es justificado por su fe, porque el libro de Romanos, el capítulo 10 dice, la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando una persona escucha el Evangelio y cree al Evangelio, él es justificado. Pero yo creo que podemos dejarlo ahí, eso, y pasemos a la tercera pregunta por causa del tiempo. La justificación por la fe incluye solamente el perdón o inocencia, o para usted la justificación por la fe incluye el perdón de los pecados y la imputación de la justicia de Cristo, que significa que una persona no solamente cuando es perdonado es declarado inocente, sino que incluye también el ser declarado cumplidor de la ley. Es decir, cuando una persona es justificado, le repito la pregunta y aquí se la hago así más clara. Desde su perspectiva, cuando una persona es justificado, es solamente declarado inocente, esa sería una alternativa A. O cuando la persona es justificado, no solamente declarado inocente, sino que también es declarado justo, es decir, un cumplidor de los 10 mandamientos, así como Cristo lo cumplió. ¿Con cuál definición se queda usted cuando la Biblia dice que somos justificados? Bueno, cuando Pablo habla de la justificación, lo hace en términos legales, ¿no? Estamos hablando de una palabrita que es legal y que tiene que ver con un juez, y está el acusado, el reo, ¿vio? Que está acusado. Lo que él necesita para librarse es ser justificado. Quiere decir ser declarado inocente, ¿no? Entonces, en un primer aspecto, la justificación tiene que ver con que Dios nos declara inocente. Pero, ¿en base a qué nos declara inocente? Porque no nos puede declarar inocente así por sí, ¿no? Porque recuerde de que Dios es justo y Él no tendrá por inocente al culpable. Justificación es declarar inocente, pero ¿en base a qué Él nos declara inocente? Y volvemos al tema, no en base a mi fe. Dios nos declara inocente en base a aquella justicia que Dios me ha acreditado, que es la justicia de Cristo. Entonces Dios nos declara inocente en base a la justicia de Cristo, aquella justicia que me ha sido imputada. Finalmente, Romanos 4 menciona que Dios no tiene, Dios, a ver cómo dice la versión, dichoso el hombre a quien el Señor no cuenta sus pecados contra él. Y entonces Dios no cuenta mis pecados contra mí, porque Él me ha imputado, sería la palabra, o ha puesto a mi cuenta la justicia de Cristo. Resumiendo, ¿qué es justificación? Es el acto de Dios de declarar a un pecador justo en base a los méritos de Jesús o a la justicia de Cristo. Por supuesto, el pecador cree en esa justicia. ¿Qué es creer? En el hebreo es emunat. La palabra emunat es una palabra muy bonita porque es simplemente confiar en lo que Dios dice. Dios dice que hay una justicia que me justifica, la fe no es meritoria, simplemente cree que ese acto es verídico, es real y se apropia de ese acto, ¿no? Entonces, justificación es declarar inocente al pecador que cree en Jesús, para poner así, que cree en Jesús, pero sobre la base de los méritos de Jesús, no sobre la base de la fe del creyente, sino sobre la base de los méritos de Cristo. Eso sería justificación por la fe, ¿no?
Mire, bueno, yo le voy a dar mi interpretación de eso. Pastor, yo creo que cuando una persona, bueno, 2 Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo creo, pastor, que la muerte de Cristo tiene que ver con el perdón de los pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y en ese sentido, la justificación involucra la muerte de Cristo, involucra el perdón. Pero la justificación tiene que ver con como usted bien lo decía, con una declaración de justicia. Y la declaración de justicia significa de que, por ejemplo, leyendo Deuteronomio 25:2, dice, cuando dos personas tuvieran un pleito y fueran al tribunal, los jueces absolverán al justo y condenarán al culpable. Por lo tanto, en un tribunal se declara una persona justo, se lo absuelve, o sea, se lo justifica si es inocente y se lo condena si es culpable. Por lo tanto, la justificación involucra más que el perdón, porque tiene que ver con la muerte de Cristo para el perdón, pero la persona perdonada es inocente, pero la Biblia dice que nosotros necesitamos una justicia para vivir en el cielo, y la muerte de Cristo no nos da esa justicia, solamente nos perdona y nos deja inocentes. Pero la vida de Cristo, o sea, la vida de perfecta obediencia a la ley de Dios que vivió por nosotros, esa es la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, esa es la que Pablo dice en Romanos 4, que Dios atribuye justicia sin obras. Por lo tanto, desde mi perspectiva, la justificación involucra que Dios perdona al pecador por medio de la muerte de Cristo, ¿ya? Sus pecados son perdonados, y por la vida de Cristo, la vida de perfecta obediencia, esa vida le es atribuida al pecador, esa justicia es atribuida, por lo tanto, el pecador no solamente es inocente, sino que es un cumplidor de la ley por medio de la fe. Por lo tanto, delante de Dios tenemos una justicia que responde, la justicia de Cristo responde a las demandas de la ley en cuanto a la penalidad, pago por el pecado, y en cuanto a la demanda de la ley, en cuanto a la obediencia, perfecta obediencia. Entonces, la justificación por la fe es así. Elena de White, por citar a Elena de White, en la página 62 del Camino a Cristo, dice que la condición para obtener vida eterna siempre ha sido perfecta obediencia a la ley de Dios. Si Dios concediera la vida eterna con una condición inferior a esta, haría peligrar su gobierno y le abriría las puertas al pecado. Ella sigue diciendo que para Adán era posible obedecer perfectamente la ley de Dios, pero no lo hizo. Pero él nos legó, a causa de su pecado, nos legó una naturaleza pecaminosa, y debido a eso nosotros no podemos hacernos justos a nosotros mismos, no tenemos cómo poder obedecer la ley de Dios perfectamente. Y aquí va el punto. Elena de White dice, pero Dios nos proveyó una vida de escape. Esta vida de escape dice que Jesucristo vino a este mundo y vivió una vida de perfecta obediencia por nosotros. Murió por nosotros. Y ella dice, si te entregas a Él, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, serás contado entre los justos por consideración a Él. El carácter de Cristo toma el lugar del tuyo y tú eres considerado como si nunca hubieses pecado. Entonces, de acuerdo a Elena de White en Camino a Cristo y de acuerdo a Elena de White en
Mensaje selecto, el tomo 1, la página 434, 434 o 440. Para Elena de White, la justificación no se limita al perdón de los pecados, sino que es la acreditación de una justicia con la cual Dios nos considera como si nunca hubiésemos pecado. Ese es el punto, esa es mi opinión. Yo le agradezco su tiempo. Solo una cosita más, hermanito Luis, ¿Sí? una cosita más. Romanos 5:10 dice, Romanos 5:9, así siendo que hemos sido justificados por su sangre, con más razón ahora seremos salvos por su vida. ¿Sí? Salvos de la ¿Sí? ira. Si hemos sido justificados Correcto. por su sangre. En ¿Sí? realidad, yo creo lo mismo que usted está mencionando. La justificación es el acto de Dios de declararnos inocentes en virtud de los méritos de Cristo. Sea esto el mérito pasivo o activo. Jesús tuvo obediencia, fue pasiva y tuvo una obediencia activa, ¿no? Entonces, por medio de esa obediencia activa y pasiva, somos justificados. Por eso hablo de méritos, ¿no? En plural, no hablo solo de la cruz, estoy hablando de todo. Nosotros somos justificados por la obra de Cristo, tanto su vida como por su muerte. Por su muerte soy librado de la condenación, soy librado de la muerte, y por su vida tengo una justicia para comparecer sin tacha delante de él, ¿no? Entonces, yo no veo ningún problema en ese sentido, hermano, ¿no? Creo que Entonces, estamos me hablando queda del claro lenguaje. que, sí. Entonces me queda claro que usted ve que la justificación no solamente es ser declarado inocente, sino que también es ser declarado justo. Sí, Y por como usted supuesto. dice, bueno, no hay problema. Comparto esa definición. ¿Mm? Le agradezco su tiempo. No, gracias más bien, hermano Luis. Que Dios lo bendiga. Igualmente. Gracias, gracias. Muy bien, Ricardo, no sé si estás allí. Sí, estaba escuchando. Bueno, que el Señor le bendiga. Muchas gracias. No sé si le parece que el día jueves podamos continuar quizá ahondando sobre este tema. Sí, porque, disculpa Ricardo, porque no, yo quería hacer algunas consultas y observaciones, pero por el tiempo, sé que Hermano William, podríamos continuar. ¿usted cree que pueda escuchar las preguntas del hermano Patricio? Sí, Patricio, si puedes ahora, porque tenemos tiempo todavía, ¿no? Yo sé que se alarga el tema, pero No, vale porque estamos hablando del Evangelio. sí, solamente quería mencionar de que y era una pregunta que justo la hizo el hermano y que es bueno porque yo sé que hay otros hermanos que están escuchando, es la definición de justicia, porque nosotros entendemos humanamente y revelado en la Escritura que, bueno, la justicia de Dios es tan infinita, tan incomprensible, tan imposible de soportar, aún para los ángeles, que ningún lenguaje de la tierra o del cielo podría describirla. Pero Dios la reveló aquella justicia en el Evangelio. Y Amén. que bueno, porque entendemos nosotros, yo recuerdo un texto que está en Deuteronomio capítulo 6, que refiriéndose a la condición que nosotros debemos tener para recibir la justicia, el capítulo 6 de Deuteronomio, verso 25, dice así, dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová, nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Ya? Así dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová, nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Y nosotros entendemos de que nosotros no podemos satisfacer las demandas que la ley obviamente requiere, que es vida santa, obediencia perfecta, obediencia santa, vida sin pecado, vida inmaculada. Y es por eso que Romanos capítulo 5, verso 18, cuando hace el contraste, ya hace un paralelo en contraste, obviamente, Romanos capítulo 5, del verso 18 en adelante, cuando habla
de que en Adán nosotros estamos condenados por la desobediencia de uno, fuimos condenados a muerte eterna, y el verso 19 dice que por la obediencia de uno, nosotros somos considerados justos. Entonces, nosotros entenderíamos, y aquí viene mi pregunta, entenderíamos de que la definición de justicia en la Escritura con respecto a cuando se acredita al pecador que se toma de los méritos de Cristo, entendería de que es conformidad a la ley, y conformidad a la ley, el único que podría dar conformidad a la ley en este caso no es solamente la fidelidad de Cristo, en el sentido, es la fidelidad de Cristo, pero es la fidelidad de Cristo en obediencia perfecta a la ley de Dios. Porque usted habló de fidelidad y entendemos que se refiere, cuando usted planteó que Cristo es su fidelidad la que nos justifica, entiendo yo que esa fidelidad es la obediencia perfecta que Cristo vino y satisfizo a esta ley quebrantada por nosotros, y esa justicia es la cual nos ofrece a nosotros gratuitamente por la fe sola. Hermano, voy a poner mi pantalla. No sé si ven aquí. ¿Sí ven ya la pantalla? Salmo 71, 16. No sé si lo ven. Vendré con los hechos poderosos de Dios, el Señor. Haré mención de tu justicia y de la tuya sola. Iré en la valentía del Señor Dios, haré memoria de tu justicia y de la tuya sola. Si ustedes pueden ver Salmo 71, 16, y pueden en toda la Biblia usar el término justicia, y cuando hablamos de la justicia de Dios, ¿sí? Estamos hablando de los hechos de Dios, estamos hablando de las obras de Dios, estamos hablando del acto de Dios. Entonces, cuando hablamos de la justicia de Dios en Romanos, estamos hablando justamente en esos términos. Estamos hablando del acto poderoso de Dios, el acto de Dios por medio de Cristo, desde el pesebre hasta la cruz, constituye la justicia de Dios. Por eso el Salmo dice, haré de memoria de tu justicia y de la tuya sola. Cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando del acto salvador de Dios, del acto salvífico de Dios. Dios en Jesucristo nos ha redimido, en Jesucristo nos ha salvado, desde el pesebre hasta la cruz, ¿no? Algunos dividen, ¿no? La obediencia y la muerte, ¿no? Pero yo no me gusta dividirla porque el Evangelio no se puede dividir. Yo hablo de todo lo que hizo Jesús, y en la cruz, por supuesto, fue el acto donde terminó, ¿no? Cuando dijo consumado es. Ese es el acto de Dios en la cual el hombre recibe la bendición de la justificación y todo lo que hemos hablado con el hermano Luis, ¿no? La imputación de la justicia, la declaración de ser inocentes. Entonces, la justicia de Dios no solo involucra la cruz, la justicia de Cristo también involucra lo que hizo antes, ¿no? Por medio de esa justicia, yo hablo de tanto de lo que hizo antes y lo de la cruz, el creyente es justificado. En esa justicia, en solo esa justicia es salvo. Porque el nacimiento de Cristo es extraordinario, pero ahí no acabó la obra la tuvo que acabar en la cruz. Cuando dijo consumado es, ahí, a partir de allí, se nos provee a nosotros una justicia para que seamos justificados. Tanto la vida de Jesús como la muerte de Jesús. Por esas dos soy justificado. Hay gente evangélica que solo hace énfasis en la cruz y deja de lado la vida de Jesús. No, yo no predico tal cosa. Somos justificados tanto por la vida de Jesús como también por la muerte de Jesús. Eso involucra la justicia de Cristo o la fidelidad de Jesús, ¿no? Entenderíamos, pastor, disculpe, entenderíamos entonces que la obediencia perfecta que Cristo le dio a la ley es la ofrenda sin pecado, inmaculada, que satisface las demandas de la ley y se puede presentar como ofrenda en favor del pecador, como una ofrenda en el Calvario. Amén, Carlitos. Sí, sí, sí. Esa vida perfecta termina derramada en la cruz, ¿no? Para el perdón de nuestros pecados. Eso, claro, la lealtad, la fidelidad es la obediencia perfecta que Cristo satisfizo, dando a la ley satisfacción en lugar nuestro y presentando esa vida perfecta en ofrenda
así como se presentaba en el santuario, ¿cierto? Ahí en el altar, él se presentó, que el altar del santuario era un tipo de la cruz del Calvario. ¿Mm? La ley tiene bendiciones y maldiciones, ¿no? Bendiciones para el que obedece y maldiciones para el que desobedece. Cristo, por medio de su justicia, trae bendiciones para nosotros y por medio de su cruz quita toda maldición para nosotros, ¿no? Porque la maldición tiene que ver con el castigo, ¿no? Entonces Cristo proveyó para nosotros la bendición por medio de su justicia perfecta y cumplió también las maldiciones de la ley al hacerse maldición por nosotros. Claro, lo que yo quería entender y creer, o sea, hacer la observación es que lo que le da gloria al sacrificio o a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue su vida perfecta, su obediencia perfecta a la ley, su vida inmaculada, su conformidad a la ley, como lo dice el Salmo 40, cuando dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Verso 7 dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Este salmo solamente, obviamente, se atribuye a Cristo, a su vida perfecta, la cual entregó como ofrenda en lugar de la muerte eterna que nosotros merecíamos. No sé si voy a llamarle la gloria de Dios. Usted sabe que en el santuario había el arca, ¿no? Estaban dos ángeles que miraban al propiciatorio, ¿no? Cuando uno mira el Apocalipsis y toda la Biblia, el centro es la cruz, ¿no? Juan Pablo también dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Aunque todo es la justicia de Dios, sin embargo, el acto de Dios en la cual miran los mismos ángeles es las heridas de Jesús. Isaías 53 decía, y el castigo de nuestra paz, que nos trae paz, en otra versión dice, fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. No debemos quitar la vida de Jesús, pero la cruz del Calvario es el telos, ¿no? Donde Dios revela su amor, y ahí es donde expone también al diablo, ¿no? Y donde saca a luz el Evangelio. Así que para mí el corazón del Evangelio, si puedes definir el corazón del Evangelio, es la cruz. Quitarle al cristiano la cruz es como quitarle el sol, ¿no? Del mundo. El centro neurálgico de donde estaba el santuario era la sangre, ¿no? Ahí se derramaba sangre, el sacerdote entraba, el sumo sacerdote asperjaba 7 veces, había sangre, ¿no? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, es decir, la sangre es el centro, la cruz es el centro de toda doctrina cristiana. Y eso involucra también aquella vida perfecta, ¿no? Que justamente fue derramada en la cruz, como tú llamas, como ofrenda perfecta para nosotros. Pero es la cruz el centro nervioso, y el diablo es que nos quiere quitar la cruz. Recuerda que cuando Dios le dijo a Jesús, le dijo a Pedro, voy a morir y al tercer día voy a resucitar, Pedro le dijo, Señor, no mueras, Señor, no mueras. Quería evitarle la cruz, no mueras, Señor, no vayas a la cruz, no quiero un Cristo muerto, yo quiero que tú sigas viviendo, quiero tu vida, amo tu vida. De paso que mucha gente se ha enamorado de la vida de Jesús. Gandhi hablaba mucho de la vida de Jesús. Háblenme de la vida de Jesús, no me hablen de la muerte, háblenme de la vida de Jesús. Pero nosotros cristianos hablamos de una vida que al final fue a la cruz para nuestro perdón, ¿no? Entonces, yo creo que son cosas que van juntas, no podemos nosotros dividir de la forma como a veces lo venimos haciendo, ¿no? Creo que el Evangelio es todo, y la muerte de Cristo pues es el centro nervioso del Antiguo Testamento, y es la fe en la cual nosotros tenemos, ¿no? La cruz de Cristo será el tema que vamos a estudiar por las edades eternas. Apocalipsis dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, ¿no? La sangre del Cordero siempre estará escrita aún en los cielos, ¿no? Seguiremos hablando de la cruz de Cristo porque es la ciencia y la canción de los creyentes por la eternidad. Eso, hermano, querido, ¿no? Muy bien, muchas gracias, pastor. Muy amable. No, a usted. Muchas gracias por invitarme, Ricardo y Carlos. Un abrazo. Espero que algún momento podamos seguir estudiando. Amén. Ricardo. Sí, estoy acá, estoy escuchando. Quizás sería importante
continuar el tema y ver los dos polos de la salvación que tienen que ver con la obra de Dios, la obra de Dios por nosotros y la obra de Dios en nosotros y cómo el pastor la podría presentar. Pastor, una consulta. ¿Usted cree que será, o sea, todo no? Pastor, ¿usted cree que sea posible este otro jueves poder continuar con el tema? Sí, con gusto, porque los jueves tengo tiempo, justamente los jueves tengo tiempo, ¿no? Así que si ustedes desean, no hay problema. Sí, sí, ningún problema. Entonces lo dejamos coordinado para el próximo jueves. ¿Le parece a las 7 de la tarde? Será un placer. Sí, está bien, está bien. Sí, porque es buen horario. Sí, sí, sí. Así es, así es. Entonces, ya, po, el próximo jueves, entonces continuaríamos con el tema, ¿le parece? Perfecto, está bien, el próximo. Y gracias de verdad, por el grupo, ¿no? Saludo a mi tía que está por ahí, ella vive también en Chile, en La Ligua, ¿no? Sí, Ahí saludos. está. Bueno, vamos a orar. No sé si su tía nos puede despedir en la oración. Tía, ¿nos puede despedir en la oración, por favor? Sí, no hay problema. Le escucho.